Y nos acompaña vía remota Farid Kajat, profesor de la Universidad Católica de Perú y especialista en temas internacionales. Muy buenas noches, profesor Farid Kajat. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches. Pues hay dos grandes escenarios críticos. Hay también un actor que parecería mover hilos y determinar mucho de lo que pasa en un caso y en el otro, que es el caso de Estados Unidos. Ahorita me gustaría detenerme en eso, Farid, pero primero, si te parece, vamos viendo un caso y otro, pero este contexto es importante para entender, por ejemplo, o distinguir la importancia que tiene esta decisión de la Corte Penal Internacional con respecto al caso de Netanyahu, de Gallant y del líder de Hamás, y también distinguirlo del alcance que puede tener. Una cosa es la importancia, otra cosa es el alcance. Bueno, nunca un aliado de Occidente había sido requisitoriado por la Corte Penal Internacional. Hasta hace unos años se decía que esta era una corte básicamente para dictadores africanos o grupos irregulares armados de ese continente. Pero hace ya poco más de un año vimos cómo se emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. Y ahí paradójicamente, como se mencionó, Estados Unidos, que no es parte de la Corte, en una guerra entre dos países, ninguno de los cuales es parte de la Corte, Ucrania y Rusia, sin embargo estuvo a favor de que se investigara a Putin. Estados Unidos colaboró brindando información y luego dijo que se justificaba la orden de arresto emitida contra Putin. Ahora de repente nada de eso cuenta, la Corte ya no es competente. Y eso es falso porque lo dice el propio fiscal cuando pide las órdenes de arresto. Tiene competencia sobre lo que ocurre en Gaza porque Gaza es parte del territorio del Estado palestino, no es territorio israelí. Claro. Uno. Y dos, tiene competencia sobre los crímenes que Hamas cometió en territorio israelí porque los milicianos de Hamas son ciudadanos del Estado palestino. Eso es lo que le da, digamos, jurisdicción a la Corte. Yo no creo que Netanyahu en cualquier futuro previsible vaya a comparecer ante la Corte, pero la importancia de esto es política. Va a Claro. fortalecer los cambios de opinión pública en curso ya en países como Reino Unido y Estados Unidos. Tarde o temprano eso probablemente tenga repercusión sobre las políticas del Estado Netanyahu es un paria a partir de hoy. Yo creo que lo fue desde hace mucho tiempo, pero digamos ahora cuando menos es innegable. Profesor, le saluda Alberto Lájar. Buenas noches. Buenas noches. Él ciertamente es un prófugo, Benjamín Netanyahu es un paria, pero ¿hasta dónde podría entonces estarse jugando algo más allá que una orden de aprehensión fallida la Corte Penal Internacional en caso de que en este tema tan específico, donde ha habido pruebas, señalamientos, incluso el respaldo internacional para señalar que existe un propósito de exterminar al pueblo palestino por parte de Benjamín Netanyahu, hasta dónde la Corte podría ser un caso parteaguas que puede resultarle, si no consigue por lo menos este propósito político y una condena mayor, algo que sea definitivo para la Corte y Naciones Unidas, por supuesto? Bueno, para ser perfectamente honesto, Estados Unidos pensaba que, y yo honestamente temía eso, que este fiscal iba a ser complaciente con las presiones occidentales. Recordemos que Estados Unidos e Israel resistían mucho al anterior fiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, y recibieron, digamos, con beneplácito el nombramiento o incluso contribuyeron a elegir como fiscal a Karim Khan, que recordémoslo, fue nominado por un gobierno conservador en el Reino Unido. Israel le dio la bienvenida, eso lo dice explícitamente en el titular, un artículo de la época del Times of Israel. Entonces, sí llama la atención de que Karim Khan se haya atrevido a enjuiciar a uno de los más directos aliados de las potencias occidentales y en particular de Estados Unidos en Oriente Medio. Como digo, el efecto va a ser más político porque ni Israel va a extraditar a sus líderes,
ni probablemente estos viajen a un país que siendo parte de la corte pudiera, y hay varios que han dicho que lo harían, pudiera detenerlo y extraditarlo. Eh, Supongo que el consuelo, flaco consuelo, pero el único que queda, es que Netanyahu va a tener que vivir consultando con sus abogados antes de poner un pie fuera de Israel el resto de su vida, y ya a partir de hoy es un prófugo de la justicia acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Recordemos que Israel, ya no individuos, sino el Estado mismo, están siendo procesados por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Y cuando uno lee la forma en que se ha redactado la orden de arresto, la definición que se usa para los crímenes que se le imputan a Netanyahu no es muy diferente de la definición de genocidio de la Convención Internacional para prevenir ese delito. Así que yo me atrevería a augurar que la Corte Internacional de Justicia también va a fallar en contra de Israel. Bueno, y esperemos en todo caso que esto tenga algún tipo de incidencia en el futuro del conflicto, pues, o sea, en favorecer, digamos, el camino de la paz y del cese al fuego. Vamos con el otro tema, tenemos poco tiempo, querido Farid Kajad. Ucrania y Rusia y la apuesta que está teniendo Estados Unidos, el Estados Unidos de Joe Biden, a unos meses de irse y frente a un anuncio de Donald Trump de que iba a terminar con la guerra. ¿Qué lectura das? Yo me temía que algo así iba a pasar, precisamente porque Trump ha dicho que buscará poner fin a las guerras tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Eh, Netanyahu en el caso de Oriente Medio y Putin en el caso de la guerra en Ucrania están tratando de lograr todos los avances que puedan conseguir para estar en mejores condiciones en la eventualidad de una negociación. O sea, esta escalada era previsible. Yo no creo las amenazas nucleares rusas. La nueva doctrina nuclear rusa es inverosímil. Nadie puede creer que Rusia esté dispuesta a empezar una guerra contra potencias nucleares por defender a Bielorrusia, no a su propio territorio, de un ataque que no necesariamente pondría en riesgo la existencia de Bielorrusia como Estado. Esa doctrina, tal como está formulada ahora, no es creíble, pero creo que es parte de esta escalada que no solo es en el plano militar, sino también en el plano retórico, buscando posicionarse de cara al nuevo gobierno que llegará el 20 de enero y que, para ser perfectamente claro, todo parece indicar que va a ser muy complaciente con la posición israelí y rusa en eventuales negociaciones. Pues ya falta poco entonces, profesor Farid Ujú. Kajad, para saber qué va a suceder. Por lo pronto le agradecemos estos minutos, esta reflexión en Punto de Referencia. Buenas noches. Buenas noches, un gusto.